Bien, en la ficha de trabajo número 3, técnicas de conteo, estamos explicando acerca de las permutaciones. En primer lugar, recordemos que las permutaciones son técnicas de conteo mediante las cuales podemos integrar prácticamente a todos los elementos. Participan todos los elementos en la respuesta. Y también, por otro lado, interesa el orden. Aquí tenemos un ejemplo en donde podemos explicar un poco más. Dice, en las Olimpiadas Bolognesinas 2017, en los 100 metros planos participaron 5 estudiantes de los diferentes quintos de secundaria, es decir, quinto A, quinto B, quinto C, quinto D y quinto E, uno por sección. Primera pregunta, si todos llegaron a la meta, observa esto, todos llegaron a la meta. No hay nadie que se quede en el camino, no hay empates, etcétera. Si todos llegaron a la meta, ¿cuántos resultados diferentes se pueden obtener? Solución. Ojo, primero tenemos que darnos cuenta de que aquí se está tratando de qué? De una permutación. ¿Por qué de una permutación? Porque reúne esa doble característica. En primer lugar, que participan todos los elementos en la respuesta y en segundo lugar, que interesa el orden. Entonces, dándole la forma matemática tendríamos que n es igual a 5, ¿verdad? N igual a 5. Por otro lado, también tenemos lo siguiente, n igual a 5. Por otro lado, tendríamos también que, a ver, de cuántos resultados diferentes se pueden obtener. Fíjate que se trata de una permutación, por lo tanto, nuestra pregunta sería P de 5, ¿cuánto será? ¿Verdad? P de 5, ¿cuánto será? Bien, entonces, nosotros sabemos que P de 5, esta parte de aquí, vamos a tomarlo, esta partecita de aquí, lo podemos también desarrollar, si se quiere, como un factorial. Entonces tendríamos P de 5 igual a 1 por 2 por 3 por 4 por 5. ¿De acuerdo? ¿Eso qué es? Factorial de 5. Y eso va a ser igual a 120. O sea que mira, tendríamos 120 respuestas diferentes, ¿no? 120 formas. Si ensayamos alguna de ellas, por ejemplo, ellos tendrán pues en su camiseta, ¿no? Digamos en la parte de atrás, tendrán la letra que representa la sección A, B, C, D, E. Una forma de llegar sería así como lo mencioné: primero A, segundo B, tercero C, cuarto D y quinto E. Pero otra forma de llegar sería al revés, o sea que primero llegue el de E, luego el de D, el de C, el de B y el de A, o los intercambios que se puedan. En total contamos 120 respuestas diferentes, 120 formas diferentes, ¿no es cierto? Esta sería entonces la primera, sería nuestra primera respuesta para este caso, ¿no? Vamos a dejarlo entonces ahí dentro de este espacio que está colocado para ello. Entonces por aquí vamos a ubicar lo siguiente, copiamos ya la respuesta que sería prácticamente 120, ¿no? Pegamos, ahí está, 120. Cerramos por aquí, cerramos ahí y ahí tenemos la respuesta, 120. Muy bien, pasamos a la segunda pregunta. Dice, si uno de ellos, uno de los estudiantes que está representando su sección, abandonó la competencia y no llegó a la meta, o sea, abandonó, pues, ¿no? ¿Cuántos resultados diferentes se pueden obtener? Fíjate que en este caso, estamos abriendo aquí Backtime, ¿no? Ahora los participantes, ¿cuántos son? Los participantes ya no son 5, son solamente 4. ¿No es cierto? Entonces lo que vamos a buscar en este momento sería la permutación de 4, la permutación lineal, ¿verdad? Permutación de 4 elementos. ¿Y cómo se desarrolla la permutación de 4? Simplemente 4 factorial, ¿no es cierto? ¿Y cómo se desarrolla el factorial de 4? Entonces tendríamos lo siguiente, mira, el factorial de 4, lo vamos a escribir por aquí, va a ser igual a 1 por 2 por 3 por 4. ¿Y eso cuánto sería? Eso sería, esto sería 24.
Fíjate cuánta diferencia. ¿Te acuerdas que cuando estaban los 5 había 120 resultados diferentes? Ahora que uno se retiró, uno no compite, uno abandona la prueba, prácticamente tendrían solamente 24 formas de obtenerse los resultados. Porque es uno menos, ¿no? Factorial de 4, ahí lo tenemos. Bien, continuamos. Eso queda ahí. Y nos vamos a la siguiente parte. La situación problemática dice, en el viaje de promoción a Tarma, un grupo de estudiantes del quinto D del colegio 6064, o sea que Francisco Bolognesi, compartieron a orillas del río una fogata. Alrededor de la fogata se sientan Ana, Betty, Carlos, Daniel, Esteban y Fanny. ¿De cuántas maneras diferentes pueden ubicarse alrededor de la fogata? Mira, aquí no hay restricción, no hay absolutamente nada. Notamos que ellos se van a ubicar alrededor de la fogata. Ahí está el fuego, la leñita, etcétera, y alrededor ellos simétricamente se ubicarán, ¿verdad? Entonces, ¿cuántos participantes tenemos ahí? A ver, veamos. Ana, Betty, Carlos, Daniel, Esteban y Fanny serían 6. Muy bien, 6 personas. ¿Qué es lo que buscamos ahora? De cuántas maneras diferentes se pueden ubicar. Estamos hablando de una permutación circular de ¿cuánto? De 6 elementos, ¿verdad? Así es. Bueno, recuerda que esto es más que otra cosa una clase de permutación. La anterior fue una permutación lineal, esta es una permutación circular, todos alrededor de la fogata. Recuerda también que se dijo al principio de que toda permutación tiene dos características. ¿Cuál era la primera? La primera era que todos los elementos intervienen y la segunda era de que interesa el orden. En este caso, fíjate, como estamos hablando de una permutación circular de 6, el desarrollo de ello sería factorial de 5. O sea, 1 menos, ¿no? 1 menos. Ahora, ese factorial de 5, si lo desarrollamos, sería pues 1 por 2 por 3 por 4 y por 5. ¿Y eso cuánto nos va a dar? Eso nos va a dar 120. Volvemos a explicar algo que parece que lo estamos dejando no tan claro por aquí. Permutación circular de 6 es factorial de 5. ¿Y por qué 5 y no 6? Porque simplemente un elemento queda en un lugar fijo y permite que los otros puedan rotar, los otros puedan cambiar. Fíjate pues qué pasaría si es que no habría un punto fijo, no habría un elemento fijo, no sabríamos por dónde empezar, crearíamos confusiones. Entonces necesariamente un elemento, en este caso uno de ellos, ya sea Ana, Betty, Carlos, Daniel, Esteban o Fanny, se quedan en un lugar fijo y el resto empieza a cambiar de lugar. De esa manera tenemos 120 formas diferentes, es decir, 120 resultados. Muy bien, pasamos a la siguiente pregunta. La siguiente pregunta nos dice, a ver, leemos, subimos un poquito, ahí está. Si Esteban y Fanny no quieren estar juntos, ¿de cuántas maneras diferentes pueden acomodarse alrededor de la fogata? Fíjate que ahora un caprichito por ahí, ¿no? Yo no sé si discutieron, algo pasó. La cosa es que de pronto, por ese algo que pasó, ya tenemos lo siguiente. Esteban y Fanny no quieren estar juntos. ¿Qué hacemos? Fíjate, tendríamos que hacer entonces lo siguiente. Esteban y Fanny, vamos a tomarlo como que fueran una sola persona, como que fueran un solo elemento en esta permutación circular. Entonces tendríamos a quienes, Ana, Betty, Carlos, Daniel, van 4. Esteban y Fanny serían 5, ¿de acuerdo? Ellos serían 5. Los estamos tomando juntos, ¿eh? Como que no se pueden desplazar. Entonces ahí estamos hablando de una permutación circular de 5 elementos. Fíjate que, ¿por qué 5? Porque ellos dos forman una sola, ¿no? Entonces, permutación circular de 5. Pero esa permutación circular de 5 tendríamos que multiplicarlo por ¿cuánto? Por una permutación de 2, ¿cierto? ¿Por qué? Por una permutación lineal de 2. Porque ahora tenemos lo siguiente. Ellos dos pueden cambiar de lugar, pero siempre tienen que estar juntos, ¿verdad? Pueden cambiar de lugar, pero siempre juntos. Entonces ya sabemos que la permutación circular de 5, ¿cuánto es? Factorial de 4. Muy bien. Factorial de 4, ¿no es cierto? Ahí tenemos ese factorial de 4 se tiene que multiplicar por la permutación lineal de 2, es decir, por factorial de 2.
Y el factorial de 2 ya sabemos cuánto es, ¿no? Seguimos entonces, tendríamos aquí lo siguiente. Este factorial de 4 ya sabemos que es 24. Y este factorial de 2 sabemos que es 2. Entonces tendríamos que multiplicar 24 por 2 y eso nos daría 48. ¿Qué es lo que hemos tratado aquí? Hemos tratado de calcular de cuántas maneras diferentes pueden estar Esteban y Fanny juntos. Pero ya en el problema anterior habíamos visto de que las veces en las que se tendría en total, ¿cuántas eran? Eran 120, ¿verdad? Habrían 120 formas en las que estarían ellos ahí, ¿no? Y tenemos 48 formas en las que ellos estarán juntos. Si nosotros restamos a la cantidad total de formas en que podrían sentarse las formas en que ellos están juntos, ¿qué nos quedaría como diferencia? Las formas en que ellos no estarán juntos. En otras palabras, 120 menos 48 va a ser igual a ¿cuánto? A ver, 10 menos 8 nos daría 2. Por aquí nos quedamos con 11. 11 menos 4 sería 7. Por lo tanto, estamos hablando de 72. ¿Qué representa este 120 primero? A ver, ¿qué representa? Este sería el número total de formas en que ellos están. Esto sería el número total de formas en que ellos están ubicados alrededor de la fogata. Estas 48 formas nos está indicando de cuántas maneras diferentes ellos tienen prácticamente que estar juntos. Me refiero a Esteban y Fanny. Ahí están juntos. Entonces, 120 menos 48 es 72 y 72 me está indicando de cuántas maneras diferentes ellos no estarán juntos. Entonces, prácticamente ahí estaríamos completando o respondiendo la pregunta número 4, ¿cierto? Muy bien, continuamos entonces. Vamos a mover un poquito por allá esto. Muy bien, ahí tenemos entonces ya nuestra respuesta. Vamos a ver la siguiente pregunta. Dice, se tienen confeccionados en un mismo material y del mismo tamaño 4 círculos, 5 triángulos y 2 cuadrados. ¿De cuántas maneras distintas podemos ordenarlos? ¿Cierto? Eso es lo que nos están pidiendo. Bien, dice, ¿de cuántas maneras distintas podemos ordenarlos a todos? ¿Quién es todo? Vamos a ver por aquí. Abrimos Backtime y tendríamos lo siguiente. Fíjate. En primer lugar tenemos que n es igual a la suma de cada uno de ellos, de cada uno de los tipos de figuras que tenemos aquí. 4 círculos, 5 triángulos y 2 cuadrados. 4 más 5, 9 más 2, 11. N valdrá 11. Y también nos damos cuenta de que aquí hay repeticiones. La primera repetición, vamos a llamar repetición 1. La repetición 1, ¿cuánto será? El primer tipo de repetición dice 4 círculos. Entonces la repetición 1 será de 4. ¿De acuerdo? Un poquito más allá nos extendemos. Repetición 2. A ver, segunda repetición. Tenemos también 5 triángulos. Entonces, 5. Y finalmente por aquí tendremos el tercer tipo de repeticiones. Repetición 3. ¿Cuánto será esto? Repetición 3 será 2. Muy bien. Ahí está. Repetición 1, 4. Repetición 2, 5. Y repetición 3, 2. Entonces ya podemos darnos cuenta de lo siguiente, ¿no? Con esto podemos ya empezar a hacer nuestro cálculo. Recuerda que la permutación, en este caso, no tenemos la forma, sí creo que sí, aquí está. Vamos a darle la forma, bien, ahí está, ¿ves? Un poquito aquí nos retrocedemos y ponemos la P de permutación. Arriba ponemos el número de elementos, que es 11, y aquí abajo vamos a poner las repeticiones. 4, punto y coma, 5, punto y coma, 2. Listo, ahí está. Y ahora sí, vamos a poner el igual. Por aquí el símbolo de fracción, porque realmente es una división, ¿no? En la parte superior pones factorial de n. En este caso, 11 afectado de factorial.
en el denominador tendríamos factorial de 4, que multiplica al factorial de 5 y a su vez multiplica al factorial de 2. Muy bien, esto es entonces lo que tenemos en este momento y eso tenemos que tratar de conseguir, ¿verdad? Eso es lo que debemos de conseguir. Vamos a ampliar un poquito esto. Ahí está. Entonces ya podemos continuar. Decimos, buscamos, ¿no? Factorial de 11. Habíamos dicho que en clase, habíamos dicho que lo que buscamos es ir bajando este 11 a 10, a 9, etcétera, hasta encontrar al mayor de ellos para poder simplificarlos. En este caso el factorial de 11 lo convertiré en 11 por 10, por 9, por 8, por 7, por 6 y lo dejaré por factorial de 5 para que ese factorial de 5 del numerador se cancele con lo de acá. Muy bien, entonces tenemos así, ¿ves? 11 por 10 por 9 por 8 por 7 por 6 por, ahí está, nos detenemos ahí, lo dejamos en factorial de 5 y abajo tenemos, ¿qué tenemos por aquí? Factorial de 4 que sabemos que es 24 por el factorial de 5, sí, lo vamos a dejar así tal como está para poder cancelarlo y luego tenemos el factorial de 2 que sabemos que es 2, ¿no es cierto? A ver, ¿cuánto nos saldrá esto? Igual, fíjate que por aquí factorial de 5 lo cancelamos con factorial de 5, ¿no es cierto? Ahí está, factorial de 5 se cancela con factorial de 5, ya se fueron. Y por aquí nos quedaría 9 por 8, 72, fíjate. 9, a ver, vamos a ir marcando de repente con algún color distinto. No se puede, ¿no? Ya está. Entonces tendríamos ahora que solamente hacer factorial de 5, con factorial de 5 se van. Luego tenemos 9 por 8, 72, 72 entre 24 sería 3, 3 que queda arriba, ¿no? Un 11, un 10 al que le sacamos mitad sería 5 y por aquí también 2. Entonces prácticamente ya tendríamos que hacer el cálculo respectivo para poder dar nuestra respuesta final. 11 por 10 por 9 por 8 por 7 por 6 sobre 24 multiplicado por 2. Aquí tenemos 9 por 8, 72 entre 24 sería 3, 10 entre 2 sería 5 y tendríamos entonces 5 por 6, 30, por 7, 210, por 3, 630 y lo multiplicamos por 630 nuevamente y tendríamos 6.930. Esa sería la respuesta finalmente, ¿no? 6.930. Esa sería nuestra respuesta. ¿De cuántas maneras diferentes, no? Podríamos ubicar, mira, 6.930 formas. Bien, esa sería entonces nuestra respuesta número 5. Ahora, algo que ya se desprende de lo primero, ¿no? Nos dice así, ¿ve? Nos dice lo siguiente. ¿De cuántas maneras distintas podemos ordenarlos si retiramos uno de cada uno? Fíjate, si retiramos un elemento de cada uno, entonces ya no tendremos 11. Retiramos entonces, fíjate, un círculo, un triángulo y un cuadrado. Me quedan 3, 4 y 1. Serían entonces solamente 8. Tenemos aquí 8 figuras geométricas diferentes, ¿cierto? Ahora, las repeticiones. La primera clase de repetición o repetición 1 ya no será pues de 4, sino será solamente de 3 elementos, ¿sí? La segunda repetición ya no será de 5, sino solamente de 4. La repetición 2 será solamente de 4. Y ya no hay una tercera repetición porque solamente nos queda un elemento, ¿no? Entonces, con esto ya podemos nuevamente hacer nuestros cálculos. Tendríamos la permutación. Vamos a ver por aquí. Ubicamos, aquí está. Esto sería entonces, aquí tenemos la permutación de ¿cuántos elementos? De 8 elementos. Permutación de 8. Y abajo ponemos factorial de, 3 y 4. Ya tomé.
3 y 4. Entonces, por aquí tendríamos, abrimos este espacio y lógicamente en la parte superior ponemos factorial de 8. Ahí está. En el denominador factorial de 3 multiplicando al factorial de 4. ¿De acuerdo? Y nuevamente explicamos cuál sería el proceso. Fíjate que lo que queremos no es trabajar pues con números tremendos, ¿no? ¿Cuánto sería el factorial de 8? Tenemos que irlo degradando hasta encontrar el mayor que está en el denominador. En este caso sería 8 por 7 por 6 por 5 por factorial de 4, ¿verdad? Por factorial de 4. Y en el denominador tenemos factorial de 3, que es 6, por el factorial de 4. Fíjate que ellos se van. Y este 6 con este 6 también se van. Y me quedaría solamente 5 por 7 por 8. 5 por 8, 40. 40 por 7 sería 280. La respuesta en este caso sería 280. Verificamos. Factorial de 4 se va con factorial de 4. 6 se va con 6. Me queda 5 por 8, 40. 40 por 7. 4 por 7, 28. Y su cerito, 280. De esa manera creo que hemos ya explicado convenientemente cada una de estas preguntas para que lo tengas como una explicación adicional a tu clase. Bien, ahí nos quedamos. No te olvides de repasar siempre para que puedas estar o responder como debe de ser. Muy bien, hasta la próxima.